pero hay quórum, hay quórum. Y vamos a arrancar hablando un poco del dispositivo judicial. Ya Alexia y Facundo me estuvieron contando qué es lo que estuvieron viendo el miércoles, y les compartí una pequeña nota, ¿sí? Se las compartí con muy poca anticipación, por eso les hago un breve raconto para el que no la pude. ¿Alguno la pudo leer de casualidad? No era obligatorio igual. Sí, le di una leída recién. ¿Me quieren contar algo? ¿Me pueden contar algo? Igual después lo explico mejor, pero más amplio. Yo entendí como que el nene tiene el padre que lo crió, que es el esposo de la pareja de la madre, y después tiene el padre biológico, y como que no podía decidir quién es el padre, y no quería pasar por eso, entonces le quieren poner los dos apellidos para que no tenga que decidir, pero esta parte no entendí si el juez lo declara inconstitucional porque la ley o el artículo, no me acuerdo cuál, 558, no me acuerdo, 550. decía, Sí. decía que tiene que haber dos, o sea, un padre, madre, padre, padre, madre, madre, y son tres. Igual no entiendo por qué no le ponen el apellido de la madre. Es como más fácil. Me encanta la interpretación, porque mira, te cuento algo. En realidad ya hace varios cuatrimestres que cuando abordamos estos temas yo les pregunto a ustedes por qué tienen el apellido que tienen. Si alguno sabe por qué tienen el apellido que tienen. ¿Hay alguno que tenga el apellido, que no tenga el apellido del papá primero? ¿Todos tienen el apellido del papá primero? ¿Y ustedes lo consideran, ya Alexia me contestó y me encantó la respuesta, lo consideran normal? ¿Saben si hay algún fundamento para esto? ¿No saben? Pueden no saberlo. No Yo tienen... supongo que es por tradición de que antes era más patriarcal todo, y bueno, por eso. Y quedó así como tradición. Por eso. Sí, no era obligatorio el apellido de la madre y sí el del padre. No sé si es una ley o algo que venía del Código Civil, pero bueno, yo tengo los dos, tengo el de mi papá y mi mamá, pero sí, antes era sí o sí el del padre primero y el de la madre opcional. Claro, vos lo tenés segundo, el de tu mamá. Jessie ahí está diciendo que tenés primero el de tu mamá, qué interesante. Bueno, no tiene ni... Salvo Jessica, sí. Por algún motivo que se pueda contar, si no, no importa, sigo. En realidad, el caso de Jessica es el más interesante, perdonen chicos, pero ¿por qué? Porque la legislación hoy día, uno no lo sabe porque tiene naturalizado toda una historia de tradición patriarcal en cuanto a la prosecución del apellido paterno, que tiende a eliminar a la mujer de la historia prácticamente, porque la mujer no trasciende en la genealogía y va perdiendo su historia en la línea. Pero hoy día, en realidad, es de libre elección. Cuando nace el niño y van los dos padres, se puede poner como se quiera, con libertad total. Lo que sí marca la norma es que en caso de desacuerdo, el oficial del registro civil dice, bueno, va a sorteo, muchachos, no rompan más. Si se ponen a discutir ahí adelante, lo resuelve el oficial con un sorteo de cuál va primero, porque puede que no se pongan de acuerdo. Pero en realidad no se, las modificaciones que sufrieron las relaciones parentales y de familia no se naturalizaron tanto como para saber que son posibles otro tipo de vínculos filiales. Pero, ¿y esto por qué tiene lugar? No es porque un legislador un día se despertó, se iluminó y dijo, bueno, vamos a cambiar la ley que está mal, que estaba realmente en disonancia con las relaciones sociales y sobre todo había una complejidad más que tenía que ver con los chicos, entre comillas, no reconocidos o con vínculo materno exclusivo, que sufrían cambios de apellido y situaciones, entre comillas, traumáticas a lo largo de su vida, cuando la identidad biológica en realidad la da la madre. De la madre no dudamos, del padre podemos, pero... entonces, la norma no es más, por regla, la patriarcalidad y la transmisión del apellido.
lo que esta nota va un poquito más allá de esto, más allá de esta libertad, en este caso puntual, no, la madre no tenía ningún interés a veces no les gusta su propio apellido porque las remite a su historia paterna, es difícil encontrar un momento de la línea genealógica donde hacer el corte, ¿no? Porque en realidad el apellido que portamos las mujeres que hoy día tenemos X cantidad de años, tampoco es un registro materno o femenino. Entonces a veces no lo quieren retransmitir tampoco. Bueno, y en este caso, el menor fue reconocido por un padre no biológico y después aparece el padre biológico y reclama su inclusión, ¿sí? Y en este conflicto, que se presenta así como un caso litigioso, hay una norma, que es el artículo 558 del Código Civil, que dice que no puede haber más de 2 vínculos filiales. Ahora, nosotros a lo largo de la cursada siempre hablamos de cuestiones políticamente relevantes y de cómo apuntamos hacia el final del curso hacia cómo la justicia es un actor político más y relevante dentro de las relaciones institucionales, ¿no? Pero yo quería detenerme un minuto con este ejemplo y con otro ejemplo más, donde la justicia en realidad es un creador de normas. Ustedes ¿no? Estuvieron viendo cómo las normas se generaban dentro de las cámaras, cuál era el rol que tiene el presidente de iniciar un proyecto de ley. Ahora lo que nos vamos a preguntar hoy es cómo el dispositivo judicial, y lo voy a llamar dispositivo o sistema judicial y no poder judicial, también puede ser un actor relevante a la hora de generar normas, ¿sí? Y esto lo van a poder hacer no con un efecto general, sino siempre y cuando alguien acceda a la justicia y plantee un caso donde la norma lo afecta de alguna manera. Hay muchas cosas que les quiero decir en el contexto de este caso que intervienen para poder significar o resignificar el rol del dispositivo judicial como un creador de normas. En primer lugar, también tenemos que entender, además de la libertad del apellido, de la que hablábamos hace un rato, y de la transmisibilidad de la línea materna, también tenemos que entender que el dispositivo judicial corrió del eje en las relaciones parentales a los padres y puso directamente el eje en el niño o en el menor. Tal es así que en muchas jurisdicciones el niño en los conflictos entre los padres tiene un abogado que es independiente del de los dos padres. No sé si conocen la figura del abogado del niño. No todas las jurisdicciones lo tienen, pero apunta a que el interés de ese niño sea incluso defendido de los dos padres, en caso de tener madre-padre, porque a veces hasta ninguno de los dos tiene razón en lo que plantean. Entonces, lo primero que plantea la justicia es detenerse a escuchar al niño y respetar, priorizar la postura o la interpretación que tiene ese niño sobre los vínculos, todo absolutamente cuidado, ¿no? Con profesionales que van trabajando sobre ese niño, que antes se lo llamaba menor también. Entonces, fueron cambiando muchas cosas en el marco de cómo el dispositivo judicial trabaja las relaciones. Y una tercera cosa que fue cambiando a lo largo de los años, y para esto tenía muchas noticias, la verdad que tuve que elegir una entre todas, otra cosa que fue cambiando el dispositivo judicial, y que quiero retomarlo de cuando hablamos de poder constituyente, es el lenguaje con el que habla, porque finalmente el dispositivo judicial o el sistema judicial es el único que tiene contacto directo con la ciudadanía. Nosotros no vamos, en general, a
al Congreso a pedir que se resuelva una situación específica de nuestra vida cotidiana. Como tampoco vamos a gobernación o a presidencia. Alguna que otra vez podemos hacer un planteo municipal o dentro de una jurisdicción menor con respecto a un cambio general de determinadas circunstancias, pero cuando nosotros queremos plantear un agravio o un daño que sucede sobre nuestras personas, sobre nuestros intereses, a dónde vamos, en primer lugar, y donde tenemos el primer contacto, es en la instancia jurisdiccional, es decir, con este dispositivo, ¿sí? Y, paradójicamente, el sistema judicial es el que, paradójica e históricamente, es el que más complejidad tiene al comunicarse. No sé si alguno ha tenido posibilidad alguna vez de leer fallos, el placer de leer algún fallo, pero la particularidad que tienen los fallos, los agarro jóvenes, capaz no vieron ninguno, la particularidad que tienen los fallos es que hablan en términos jurídicos, tienen lo que llamamos un revestimiento de juridicidad absolutamente incomprensible para el lenguaje cotidiano, ¿sí? Que hace que ese dispositivo que es el que tiene que estar más cerca de nosotros, es el que esté más lejos, más inaccesible, porque no habla en la forma en que hablamos nosotros, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? No sé si logran, si alguna vez han tenido posibilidad de escuchar, inclusive los periodistas, cuando hablan sobre casos, ya, de hecho hay periodistas, abogados, que cuando se empiezan a abordar algún caso, ya lo llenan de tecnicismos jurídicos que los hace poco comprensibles para el oyente o para el interlocutor. ¿No es cierto esto? Entonces, este fallo en particular, y en realidad no llega a nadie, debo confesar, lo que llamo los fallos humanizados, digamos, este fallo tiende a hablar directamente con la parte que en este caso es el niño, y lo hace en el lenguaje del niño, y le transmite la idea en el lenguaje que él habla, en la forma de entender que él entiende, o que ella entiende. Hace un mes también se dio el caso del otorgamiento de una sentencia de adopción, y le comunicaron a la nena de 7 años que ya tenía padres nuevos, pero fue una persona disfrazada de Minnie Mouse a la casa, y le leyó el fallo que le decía, ahora tenés esta mamá y esta papá. Pero no fue en una sala fría de un juzgado, sino que fue la justicia hasta la casa, con un personaje ficticio que a ella le gustaba, a comunicarle la noticia con las palabras que ella manejaba, porque no tiene ningún sentido tratar de explicar, es como si viniese alguien a mí a tratar de explicar el funcionamiento de Canadá en inglés. No lo vamos. Bueno, con los chicos pasa lo mismo, y no lo circunscribo solamente a los chicos, sino que con la ciudadanía pasa lo mismo. Cuando nos hablan con ciertos tecnicismos o formalismos, no es tan fácil de entender lo que nos quiere decir el juez, por más que se trate de nuestra realidad, de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Les voy a poner, no sé si hacerles esto, pero bueno, no se los voy a hacer. Les iba a leer el 116, en algún momento lo vamos a tener que leer, el 116, que es uno de los artículos más complejos de la Constitución Nacional sobre el funcionamiento de los juzgados inferiores, y de las competencias federales de la Corte Suprema, y que visibiliza esta cuestión de no saber explicar qué es lo que se quiere transmitir. Entonces, en cierto punto, los abogados que intervienen entre el dispositivo y la ciudadanía hacen ese rol de mediación o de traductor entre el sistema judicial y la ciudadanía. El sistema judicial, a lo largo de
de la historia, además de cargar con una tradición patriarcal, como decía Alexia, devenida también de la formación religiosa. No olvidemos que nuestros códigos son códigos de origen romano, donde la Iglesia ha participado, por no decir protagonizado directamente, las instituciones jurídicas. Ha tenido una forma de manejarse endogámicamente y que la ha hecho alejarse de la sociedad. Nosotros diferenciamos dispositivo o sistema judicial, como decimos, del poder judicial y además del concepto justicia. Porque si bien estamos acostumbrados a decir la justicia, ¿qué pasa en la justicia? Bueno, esto fue a la justicia. ¿Nos estamos expresando bien cuando decimos la justicia? Porque si ustedes se ponen a pensar en el concepto justicia, ¿tiene algo que ver con quien lleva adelante a cabo la instancia jurisdiccional, es decir, la administración de la justicia en sí misma? Así todo, nosotros lo usamos en forma indistinta. El concepto justicia, sistema, poder judicial y demás. ¿Y eso qué hace? Hace que a los que conforman el poder judicial, que va desde miembros de la corte, jueces, hasta empleados judiciales, que forman toda la planta orgánica del gran mundo, que es el sistema judicial, estén convencidos de que ellos portan la justicia a donde va. Volviendo a este fallo, a la noticia de este fallo, se le agrega una cuestión más. La norma ya existía, había una norma que ya existía, ¿no? Que es el artículo 558 del Código Civil. Y este artículo decía que el niño no puede tener más de 2 vínculos filiales. Remite a la idea tradicional de que el niño tenga una mamá y un papá. Ahora bien, la jueza dice en este fallo que el entender a la familia como mamá, papá, niño, ¿sí?, es algo, es un concepto completamente atado a la tradición de familia patriarcal, que no se condice, no va de acuerdo con las nuevas relaciones de familia que se van configurando, ¿sí?, día a día en la sociedad. Nosotros podemos ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo cholulo. Marley tuvo un hijo, o Flavio Mendoza. Tuvieron hijos por subrogación, ¿no es cierto? Y el vínculo, ¿sí?, filial que tienen con el niño es un vínculo padre-niño. Entonces, no tienen un vínculo materno en esa construcción de familia. No por eso deja de ser una construcción de familia. Entonces, si bien la norma, por ejemplo, a esa posibilidad la contempla de tener un solo vínculo, suele ser más común el vínculo madre-hijo, ¿sí?, cuando históricamente no había un reconocimiento paternal, digamos, sobre el niño. Cuando dicen no más de 2, reconoce esa posibilidad. Y también reconoce la posibilidad de, por ejemplo, las adopciones igualitarias, donde hay padre-padre o madre-madre y niño, ¿sí? Hijo o hija. Ezequiel diría hije, pero a mí todavía no me sale. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, la construcción parental que se dio, que tuvo el niño, fue con 3 vínculos filiales. Entonces, tiene identificado el niño una relación filial con 3 personas. Y esto no está contemplado en la norma. Entonces, los papás que se disputan la posibilidad
de figurar en esa red, más allá del apellido, ojo, porque cuando nosotros decimos relación filial, no estamos diciendo que tenga 3 apellidos. Después eligen los 2 que más quieran o se sortean, pero sino que figure que tiene una mamá y 2 papás, en este caso, ¿no? Y la norma no contempla esa posibilidad. La norma hizo todo lo que pudo, salvemos, rescatémosla, que consideró 2 papás, 2 mamás, 1, hizo lo que pudo. Pero las situaciones que presenta la sociedad, ¿sí?, a veces superan la expectativa de la norma. Sobre todo, máxime teniendo en cuenta que la norma se cierra o se fija en un momento determinado, y la sociedad continúa generando relaciones, ¿sí?, cuando ya la norma se cerró. El Código Civil se sanciona en el 2016 y en el 2016 queda una redacción definitiva que incluye el 558 y un articulado maravilloso, realmente, ya no existen más. Bueno, esto que hablábamos de los apellidos, son cosas que no se conocen tanto, ¿no? No existe más la tenencia, no existen más las visitas, las relaciones donde el niño figuraba como una propiedad. Hablar de tenencia del menor asociaba al niño a una cosa. Bueno, un montón de relaciones parentales cambiaron en el 2016, y al momento de sancionarse esa norma y entrar en vigencia, esa norma no se modifica más. Se sanciona un código civil, y ese código civil debe regir las relaciones que surjan de ahí en más, del 2016 para adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando las relaciones que van apareciendo superan las expectativas, o lo que se conocía de esa norma al momento de sancionarse? No podemos salir a sancionar un nuevo Código Civil todos los años. ¿Por qué? Implica un debate amplio. De hecho, el del 2016, el último era el del 70, así que unos cuantos años llevó. Y acá, cuando nos encontramos con la imposibilidad de que la norma responda a una relación nueva, es que aparece el dispositivo judicial como creador de norma. Les quiero mencionar además otro caso más que quizás les va a permitir esta visualización, que es el caso del matrimonio igualitario. El Código Civil anterior, el de Vélez-Sarsfield, disponía que el matrimonio se podía llevar a cabo con 2 personas. Y cuando se presenta, lógicamente Vélez-Sarsfield, al hacer el esbozo y al sancionarse el Código Civil de Vélez, esas 2 personas se interpretaban que eran hombre y mujer. No cabía la posibilidad en el imaginario, en el colectivo, de que fueran personas del mismo sexo. No obstante lo cual, esas relaciones empezaron a visibilizarse y a requerir, a demandar los mismos derechos que tenían los matrimonios de personas de diferente sexo, ¿sí? Pero el Código Civil, de buenas a primeras, no permitía esa posibilidad. Más allá de la unión civil, no había chance de que el matrimonio se celebrara entre 2 personas del mismo sexo. Pero ahí contábamos con una ventaja, que la redacción se la podía interpretar distinta. Entonces, la primer pareja que plantea judicialmente, primero va al registro civil y pide un turno de matrimonio. La pareja homosexual, ante el rechazo del registro civil para otorgarle un turno y para proceder a la concreción del matrimonio, plantea judicialmente que están siendo afectados por una interpretación incorrecta de la norma, y que ellos podrían ser entendidos
como esas dos personas mencionadas en el Código Civil. Entonces, la realidad es que la primera pareja era una pareja de Cava y busca jurisdicción en Tierra del Fuego, es decir, hacen un trabajo previo de saber qué juez les va a conceder esta posibilidad. Y hacen el planteo judicial solicitando que tenga lugar el matrimonio, y en Tierra del Fuego tiene lugar el primer fallo que dispone que el registro civil proceda al matrimonio de dos personas del mismo sexo. 4 años después de esto, es que se plantea en la legislatura la sanción del matrimonio igualitario. Pero antes de que la legislatura haga un relevamiento, una suerte. ¿Por qué desaparecieron los demás? No sé qué hizo. Esta capacidad se reproduce a nivel institucional, a nivel instituciones, o lo que llamamos los clásicos poderes. ¿Por qué? Nosotros veníamos diciendo hace un rato que en la base de la pirámide, entonces, el juez tiene la capacidad de crear una norma muy peculiar, que es el fallo, la sentencia, y de generar jurisprudencia, que puede ser recogida por los demás jueces, y en ciertos casos no controversiales, esto no genera más que alegría, digamos, que por ejemplo una sentencia recupere los derechos de la comunidad homosexual, o recupere, reivindique los derechos de los niños, no genera un movimiento en contra, o una situación conflictiva socialmente. De hecho, con respecto a la comunidad homosexual, tenemos 2 fallos de corte que van en sentido contrario, pero bueno, queda para otro día. Hay un fallo que deniega y otro fallo de corte que concede los derechos en relación a las relaciones de matrimonio y demás, pero con una diferencia de 25 años, un fallo dice todo lo contrario al otro. Ahora, pero en general, con estos fallos que estoy compartiendo, no se genera tanto conflicto. Ahora, el kit de la cuestión aparece cuando nosotros trasladamos esta capacidad que tiene el juez a través de su contacto en la instancia jurisdiccional con el caso y la parte, a un caso que tenga una incidencia relevante políticamente. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos como una arena política tradicional a lo que llamamos poder legislativo o poder ejecutivo, el órgano ejecutivo o el órgano legislativo. Y lo entendemos como una fuente natural de creación de normas. ¿Por qué? Porque tienen consigo un elemento muy peculiar, que es la legitimidad popular. Entonces nosotros vamos a obedecer la norma, o vamos a someternos a esa relación de dominación, porque hay un elemento de legitimidad detrás, donde nosotros participamos directamente, a través del voto popular. ¿Sí? Ahora, con la instancia jurisdiccional sucede algo distinto. Esa relación de legitimidad no existe porque nosotros no tenemos una forma de elegir democráticamente a los jueces, sino que tanto los jueces como los miembros de la Corte, ¿sí?, son designados. Después podemos ver que en el Consejo de la Magistratura hay una instancia semidemocrática, pero en lo que se refiere a los miembros de la Corte, no. Son designaciones, no son elecciones. Y nosotros no participamos de esa decisión. Sí participamos de la conformación del Ejecutivo y del órgano legislativo, con nuestro voto y en la medida que sea. Pero
tienen una fuente de legitimidad directa. Entonces nosotros entendemos a esa arena como una arena política tradicional, donde entendemos que está bien que se generen normas que luego nosotros obedecemos, ¿sí? Las leyes salen de un Congreso y se votan en un Congreso, a través de diputados que representan nuestras elecciones, las elecciones que demostramos a través del voto, en las mayorías y minorías que corresponden, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El tema aparece cuando una norma que surge de esa manera en la arena política tradicional se traslada al campo jurisdiccional. Ustedes habrán oído con el impuesto a la riqueza, creo que ya se lo dijimos esto, que antes de que saliera el impuesto a la riqueza, los diputados, los legisladores que estaban en contra dijeron, bueno, y si sale igual vamos a la justicia, ¿sí? Tienen presente, si no es ese ejemplo, algún otro ejemplo, donde se haya judicializado algo que salió a través de la arena política tradicional. Otro, la vuelta a clase, por ejemplo. Esa es otra. La presencialidad en las clases, ¿sí? Se emite un decreto y quienes están en desacuerdo, legítimamente o no, sin entrar en detalles, sin entrar a la cuestión de si estuvo o no estuvo bien, porque creo que ninguno de acá tiene hijos, ni le resulta relevantes en términos personales, ¿no? Pero existió una decisión, ¿sí?, emitida a través de un decreto por un órgano ejecutivo, y en desacuerdo con esa decisión se requirió la intervención de la instancia jurisdiccional. Y la instancia jurisdiccional emite una decisión a través de un fallo que puede hacer que esa decisión sea no respetada en forma legítima, ¿sí? Y el riesgo, esto en primer lugar lo que hace es que nosotros entendamos al actor juez, ¿sí?, como un actor político también. Porque la definición de esa cuestión y de otras cuestiones, me pongo impuesto a la riqueza, como me pongo las tarifas de internet, o el tarifazo del 2016, o cualquier decisión que tenga consecuencias políticas, y donde un juez intervenga y disponga su inconstitucionalidad, transforma a este juez que tomó parte de ese escenario, ¿sí?, en un actor político también, y a la instancia jurisdiccional en una ampliación de la arena política tradicional, en la forma que la entendemos. Y con esto no estamos ni denigrando a la justicia, ni quitándole valor, ni agregándole valor. Simplemente lo que estamos haciendo es describiendo que el sistema judicial no se lo puede definir como un sistema que actúe en forma independiente a los actores políticos tradicionales. Hace 2 semanas fue la marcha a la Corte, ¿sí? Y a los 5 días de la marcha, Lorenzetti emite una declaración donde dice que no se va a ceder ni someter a presiones porque la justicia sigue siendo, palabras más, palabras menos, independiente. Ahora, la justicia no la podemos entender ni como apolítica ni como desideologizada. Y el entenderla como parte del escenario político y a las personas que la integran, entenderlas como seres portadores de ideología,
no hace que eso esté bien ni esté mal, sino lo que hace es reconocer una realidad que permite explicar los comportamientos de esa instancia jurisdiccional. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Nosotros empezamos hablando de casos que son relativamente intrascendentes en términos de instituciones públicas. Pero empezamos hablando de esos casos para que se entienda la mecánica o el procedimiento por el cual la justicia participa en forma activa en la creación de normas. Y lo hace en una forma, en esos casos lo vimos, en una forma positiva en el sentido de positivización, ¿sí? De generación de un esquema normativo más amplio que el esquema que se cerró al momento de la sanción de una ley federal X, y positiviza las posibilidades de resolución de conflictos que antes no tenían una solución posible, ¿sí? Lo hace a través del fallo, lo hace a través de un revestimiento de jurisdicción, de juridicidad en las decisiones que toma, ahora con un léxico mucho más apropiado en estos casos que estuvimos viendo, pero eso les permite generar normas que regulen relaciones que no estaban contempladas, ¿sí? Dentro de la positivización, digamos, vigente al momento de la sanción de los códigos. Ahí lo entendemos en una forma divina. Bueno, listo, sale un fallo, el fallo es obligatorio para las partes y las partes están súper felices. Ahora, cuando nosotros lo trasladamos a un conflicto donde hay intervención de las instituciones, de las principales instituciones públicas del país, es más complejo porque en realidad le estamos dando, como decía Nahuel, una fortísima posición de poder a un órgano sin legitimidad popular. Y esto lo digo no en aras de marcarlo como peyorativo o como positivo, sino para que nosotros procedamos a ese reconocimiento y podamos actuar en consecuencia e interpretar los comportamientos en consecuencia. ¿Por qué? Porque el sistema judicial está regulado desde el 108 en nuestra Constitución, y en los cursos tradicionales de Derecho Constitucional ustedes van a escuchar o a aprender que el Poder Judicial tiene dos grandes garantías de independencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos el sistema constitucional, los jueces operan, en teoría, en forma independiente, que significa sin dependencia, y esas dos grandes garantías de independencia consisten en el carácter vitalicio del cargo y en la irreductibilidad del salario de los jueces. Entonces, en el artículo 110 de la Constitución, el tercer artículo que nosotros tomamos cuando empezamos a leer la estructura del Poder Judicial, ahora sí digo Poder Judicial porque en realidad estoy leyendo la sección tercera, ¿sí? Más allá de la resignificación que nosotros queremos darle, cuando se estudia en forma tradicional, el 110 nos dice: los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna, y acá hay una frase muy importante, mientras permaneciesen en sus funciones. Entonces la teoría constitucional dice que el Poder Judicial es independiente de los otros poderes
dentro del marco de la división de poderes, porque tiene dos grandes garantías. Que una vez entrado en posesión de cargo, el funcionario judicial no pueda ser removido de su cargo. Ahora vamos a ver que esta norma tiene una excepción, ¿no? Pero una vez que entra en posesión de su cargo, dura en su cargo con toda su vida, tiene carácter vitalicio. Y mientras dure ese cargo, además, su salario no puede ser achicado de ninguna forma. Puede aumentar, pero no disminuir. Entonces, la doctrina constitucional entiende esta situación y estas ventajas como las necesarias y las suficientes para que el juez pueda operar libre de toda presión. Como dice Lorenzetti, no cederemos a la presión. ¿Sí? Esto lo conocían, ¿no? ¿O lo habían sentido nombrar alguna vez? ¿Qué es lo que ustedes conocían del órgano judicial? Más allá de lo que hablaron el miércoles del Consejo de la Magistratura con ese. No tuvieron el gusto. Entonces, si nosotros nos paramos en la lectura literal del 110, en un mundo ideal, digamos, los jueces pueden actuar libres de presión política, libres de presión económicas, y actuar en forma independiente, decidir, y que esas decisiones se ejecuten. Ahora bien, cuando las causas que se le presentan tienen una relevancia, una trascendencia que una decisión en contrario implicase la anulación de una política pública, nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Está bien que el aparato judicial pueda anular, llegue a anular una política pública? ¿Cuál es el alcance que tiene que tener una decisión judicial? Volviendo a los ejemplos que vimos al comienzo, les recalqué una y otra vez, las decisiones son solo para las partes. Los jueces y la instancia jurisdiccional y la administración de justicia opera únicamente en el contexto de un caso. Los jueces no pueden, fuera de un caso, con las partes respectivas, expedirse, como por ejemplo fue la acordada del gobierno de facto, 43 y demás, no pueden ni deben expedirse en relación a ningún tema, porque ellos, por el artículo 116, que les contaba hace un rato, se tienen que circunscribir a la resolución de los casos. Por eso es que se dice que los jueces hablan a través de los casos. Ahora, bien, no va a ser ni la primera ni la última vez que escuchemos que a través de un fallo judicial quede sin efecto una ley o un decreto, ¿sí? Y esto sucede cuando esa parte que nosotros nos resultó re fácil de entender en el ejemplo del nene con dos papás, cuando el colectivo de la parte actora o de la parte demandada es un colectivo tan amplio que el efecto de la sentencia termine haciendo una anulación de la norma porque el efecto es para todos los que forman ese colectivo. Les pongo un ejemplo. En el tarifazo, en el 2000, creo que fue 2017, ya se me mezclan los años. Cuando en el fallo La Matanza, cuando se presenta la intendente de La Matanza, se presenta por toda la ciudadanía de La Matanza. Entonces, la primer jueza que interviene en la instancia jurisdiccional dicta la sentencia a favor de toda la población de La Matanza, retrotrayendo las tarifas a antes de los efectos de la firma de la resolución del secretario de Energía de ese momento,
que aplica el tarifazo, ¿sí? Entonces, el cuerpo, digamos, que es afectado, es un cuerpo muy grande. Esa sentencia termina, de alguna manera, derogando la norma para esa jurisdicción. Ni hablar la ley de medios, que paraliza, la justicia paraliza el ejercicio de la ley de medios por años, porque cuando declara la inconstitucionalidad de la norma, declara la inconstitucionalidad de los artículos centrales que obligaban a la venta del Grupo Clarín. Entonces, la pregunta es, ¿cuál tiene que ser el alcance de la decisión jurisdiccional, ¿sí?, para que no sea avasallatorio, ¿sí?, de las facultades que tiene la arena política tradicional, y a su vez reconocer que en la realidad, ese dispositivo, ese aparato judicial, es un actor político relevante, porque a través de esta facultad creadora de normas, a través de estos fallos que terminan disponiendo una conducta, ¿sí?, para un cuerpo determinado, termina, de alguna manera, y dependiendo otras circunstancias, termina, en cierta manera, entre comillas, legislando. A través de la potestad contralegislativa, en realidad, a través de la anulación de la norma que se le presenta como agraviante para una de las partes. Entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar por qué esta conducta y hasta dónde llega el alcance de las tradicionales garantías de independencia del artículo 110, ¿sí? Y tratar de analizar si en realidad no hay más variables a operacionalizar cuando nosotros estudiamos el aparato judicial. Porque si fuese tan simple como decir, bueno, cobran su sueldo y no se puede reducir, y siguen de por vida en sus cargos, pueden ser nombrados en un gobierno determinado, pero subsisten a todos los gobiernos que vengan ulteriormente al gobierno que los designó, entonces ellos pueden actuar libremente. ¿Ustedes creen que es así o no? No. No, siempre hay presiones de todos lados que los van a hacer actuar de una u otra manera. Exactamente. ¿Y en qué variable aparece esa presión? En una variable que no está descrita en la Constitución, que es la variable permanencia en el cargo. Porque si bien el funcionario judicial toma posesión del cargo y permanece en ese cargo con un carácter vitalicio, ustedes saben que en realidad pueden ser removidos de su cargo. ¿Alguno sabe por qué y cómo? No sé si lo vieron el miércoles. ¿Vieron algo el miércoles de esto? Ah, no, listo. ¿Hay forma, hablando mal y pronto, hay forma de sacar a un juez de su cargo? ¿Cómo? ¿Con un juicio político? De un juicio político son objeto los miembros de la Corte, muy bien, pero no los jueces inferiores. Dentro de la estructura del aparato judicial, nosotros vamos a encontrar una cabeza, que es la Corte Suprema, y después lo que se llama demás jueces inferiores. Tiene 3 palabras, demás jueces inferiores, pero engloba un sinfín de jueces de diferentes instancias y fueros que están repartidos a lo largo y ancho del país. Ese sinfín de jueces que también tienen el mismo, a priori tienen la misma facultad que un juez de corte en cuanto a las declaraciones de inconstitucionalidad de la norma, es decir, en cuanto a esta facultad que tiene el juez de decir, bueno, esta norma no se aplica. Estos jueces
que no son los miembros de la Corte, tienen otra forma de ser removidos, distinta, que es a través de, ¿alguno la conoce? De un jurado de enjuiciamiento que se forma al interior del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura sí algo hablaron, ¿no? El miércoles. Entonces, el 110 nos habla del carácter vitalicio de los cargos. Pero en realidad no son tan vitalicios. Y la pregunta es, ¿de qué depende realmente que permanezcan o no en sus cargos? Porque si nosotros respondemos eso, vamos a poder respondernos a la pregunta de fondo que ¿es realmente independiente el aparato judicial del poder político tradicional? ¿Sí? Esa sería la pregunta directriz. Pero antes nos tenemos que responder otra cosa. ¿Cuáles son las variables que aparecen? ¿De qué depende que ese juez permanezca o no en el cargo? Porque el 110, con su vitalicidad, no nos dice mucho más. Y nos está dejando un mundo afuera. Y quizás ese mundo que está quedando afuera es mucho más importante que el 110 y que el carácter vitalicio. Porque los jueces, cuando toman sus decisiones, y esta es una tesis, digamos, que ustedes me pueden objetar tranquilamente, pero en realidad, los jueces cuando toman sus decisiones no la toman en función de una interpretación literal de la ley. La variable más importante que se les interpone a la hora de tomar una decisión es su permanencia en el cargo. No hay nada que a un juez le importe más que permanecer en el cargo, en realidad, en primer lugar. Después, podemos ver que si las decisiones que toma, las toma en el marco de la ley o no, y en general son en el marco de la ley. Una cosa no quita la otra. Pero la realidad es que la ley, al momento, o la norma, perdón, la norma, al momento de hacer su interpretación y vertir esa interpretación en el fallo, se la puede tirar para un lado o para el otro. Tal es así que, vuelvo a un caso conocido, para que se entienda el ejemplo básico, tal es así que en el corralito había una determinada cantidad de jueces que fallaba a favor y una cantidad de jueces que fallaba en contra. Y ambos lo estaban haciendo legalmente, es decir, en el marco de la norma, solamente que la interpretación de la norma era distinta. Ahora, con esto no digo que no existan jueces que dejen la vida o que vayan todos los días a trabajar con el sueño de ser justos. No. Hay de esos funcionarios. Pero la realidad es que un temor de fondo que los mueve es la posibilidad o no de la remoción de sus cargos. Salvo aquellos casos de funcionarios judiciales que no sean funcionarios judiciales de vocación, sino que estén de paso por el ejercicio jurisdiccional y después vayan a otro cargo o a otra actividad, después sean políticos, después sean lo que... Pero son los menos. Una vez que un juez es designado juez, quiere quedarse el resto de su vida en ese cargo. Que no es un cargo, tiene sus complejidades, pero sería inocente o ingenuo estudiar las decisiones judiciales sin tener en cuenta esa variable. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es entender al 110, entender que el 110 nos dice que el Poder Judicial en teoría funciona de esta manera, pero nosotros vamos a complejizar la forma de entender el comportamiento de los jueces con una variable extra, ¿sí? Que es si quedan o si no quedan en ese cargo, ¿sí? Por más que esa variable no esté expresada
de esa manera en la Constitución. El hecho de que no esté expresada no quiere decir que no exista, y no quiere decir que muchos jueces no tengan miedo. Lo mismo pasa con la ejecutabilidad de las sentencias. Nosotros partimos a priori de la idea de que todo lo que diga el juez es obligatorio. La sentencia es ley para las partes, es una frase que van a encontrar en los manuales de derecho constitucional, ¿no? Un fallo es ley para las partes, ok, divino. ¿Y qué pasa cuando vos decidís algo en la instancia jurisdiccional y después no lo podés ejecutar? ¿En qué papel quedás vos, juez, cuando tu decisión no tiene ninguna forma de llevarse a cabo? Sí, ¿Cómo ¿no? sería eso que un juez diga algo que no se puede llevar a cabo? Limpian el riachuelo. Fallo Mendoza. Pónganse las pilas todos ustedes y en mil días, no, 1000 días era María Julia, pero en un plazo de 3 meses quiero ver los resultados. Hace 10 años puse fallo. El fallo que dio lugar al nacimiento de Acumar. Voy a un fallo más chiquito. Un juez que diga, bueno, ordeno que se levante a todos los dealers de una zona, no quiero decir una zona específica para no ofender a nadie, ¿no? ¿Qué sé yo? Villa Albertina. Bueno, no vamos a negar que Villa Albertina. Ingeniero, bueno, no sé, X. Claro, y si el policía al que vos mandás a levantar a todos los dealers forma parte de la venta y del narcotráfico, ¿qué va a hacer ese policía cuando tenga la orden en la mano? Nada. Entonces, ¿es real ahí el poder que tiene el juez si no lo puede ejecutar? ¿Cuándo no lo puede ejecutar? ¿De qué depende que lo pueda ejecutar? Y ahí es donde nosotros vamos a ver dónde está verdaderamente el poder. Porque volvemos al principio. División de poderes y nosotros hablamos de 3 poderes. Pero cuando uno de los poderes, entre comillas, el aparato judicial, toma una decisión, decide algo, y esa decisión no se puede ejecutar, ¿está realmente siendo un poder o ejerciendo un poder? ¿O se está inclusive ridiculizando porque no se puede llevar a cabo lo que decide? Es fácil el ejercicio de poder cuando no afecta ningún interés, ningún interés político relevante. Vuelvo a los ejemplos del comienzo. Se llevaron a cabo sin problemas los fallos que les comenté, porque no tienen una incidencia institucional grande. Pero ¿y cuando esos fallos tocan otro tipo de intereses? Yo supongo que con los chicos vieron el tema precios o tarifas de internet y demás, o irán a ver ese tipo de cosas. En todos esos casos, nosotros vamos a ver un ejercicio real de poder. Entonces, todas estas, se las estoy complicando un poco, ¿no? Porque son todas aristas del aparato judicial que no están en el capítulo del Poder Judicial en la Constitución, pero son aristas que nosotros tenemos que aprender a identificar. Este carácter de actor político, la extensión de la arena política, la falsa independencia del Poder Judicial, la falsa conceptualización del carácter político no judicial de ciertos temas, cuando en realidad ya no hay ninguna cuestión política no judiciable, ¿sí? Son todas cuestiones o circunstancias que no están contempladas en el articulado, pero que sí son reales y existen, y son las que regulan aún más que las que están contempladas en la Constitución. Son las que producen las verdaderas conductas del aparato judicial, ¿sí? Y esto, bueno, en el día a día del ejercicio judicial se ve. A mí estoy como ese con las anécdotas, pero
Yo trabajo en tribunales y todos los días, cada vez que se toma una decisión, por más chiquita que sea, yo escucho a mis colegas decir, ¿y si me sancionan por esto? Yo digo, ¿cómo puede ser que sea ese el motivante de una decisión? Sos parte del órgano jurisdiccional. No puede guiarte el miedo de no seguir en tu cargo. Y les juro, chicos, que lo escucho, yo creo que cientos de veces por día, eso, de mis compañeros. Y lo que más les repito, inclusive a mis superiores, no tengan miedo, porque si nos regimos por el miedo, todo esto es, perdón, hablando, es al pedo entonces todo que estamos haciendo. Si no hacemos un ejercicio efectivo de intentar llegar al ideal justicia, porque no vamos a llegar nunca, y lo único que hacemos es cuidar nuestro cargo, no sirve para nada todo esto. Que pongan una bomba ahí mismo en tribunales y explote todo, porque no puede ser ese el motivante de la conducta, ¿sí? Pero por eso son muchas cosas las que quiero transmitir, y quizás no sé si cualquier cosa que diga va a ser chiquita, ¿no? Pero cuando ustedes escuchen noticias o lean Lorenzetti dijo estamos actuando, es libre de todo. No, las cosas no son así, por más que los libros digan que son así. Y en realidad lo que necesitamos son más jueces que se animen a tomar decisiones, ¿sí? Que vayan a favor de la sociedad y no regidos por el miedo. Más decisiones que se animen a meterse con las mafias, a terminar por más que corran riesgo sus cargos o lo que sea. Y ahí vamos a entrar al otro tópico, que es cómo, y que vamos a continuar la próxima clase, que es cómo, que era la pregunta anterior, ¿cómo sacamos a alguien de ese cargo? ¿Sí? ¿Cómo se lleva adelante la remoción? Porque eso, empecé por el final, spoileé el final, pero entender el procedimiento nos permite saber cuánto podemos tironear entre comillas, de ese juez o no, o cuánto puede ser tironeado ese juez, no, nosotros, ¿sí? Entonces, por donde vamos a continuar, ¿sí? La próxima, para los que entraron después, yo me voy ya ahora porque evaluamos al otro curso, por donde vamos a continuar es por los modos, ¿sí? De remoción de quienes integran el aparato judicial, ¿sí? Ya fueren jueces de primera instancia o ya fueren miembros de la Corte. Porque la Corte, dentro de todo este juego, tiene un poder particular, que vamos a retomar la próxima. Porque tiene facultades, al ser cabeza del Poder Judicial, de ser la última palabra en ciertos temas y de ser determinante dentro de los conflictos políticos. ¿Sí? Bueno, chicos, gracias por haber estado un ratito hoy. El viernes que viene nos organizamos mejor y continuamos igual tranquilos, total, solo se va a evaluar lo que se vea. Así que, buen fin de semana y nos vemos la próxima. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, buen fin de. buen fin de. Hasta el otro viernes. Chao. Hasta luego. Ah, se corta.